Buen día, Joseph. Hola, buenos días. Buen día, buen día. Buenos días a todos. Hola, hola, buen día. Buen día, doctora. Buen día, Buen día. compañeros. Buen Buenos día, días. compañeros. Buen día.
Bien, compañeros, vamos a iniciar pasando lista. Por favor, me dicen presente y su nombre. Eve, Presente, Ever. gracias. Luz, Presente, Luz. gracias. Mancilla Medina, Presente, Mancilla Medina. gracias. Nancy, Presente, Nancy. José Manuel, Mayra, Armando, Alicia, Carla, Hernández Arzate, Javier, Aquí, maestra. gracias. Ares, Silvia, Presente, Silvia. gracias. Mitzi, Daniela, Daniela presente. gracias. Abigail, Abigail presente. gracias. Cristal, Cristal presente. gracias. Erika, Marta, Buenos días, Marta, presente. gracias. Paola, Buen día, Paola Valenzuela, presente. gracias. ¿Alguien tiene dudas si tiene asistencia o falta? ¿O alguien que no haya mencionado en esta lista? Yo, maestra. ¿Nombre? Ares Pichardo. Ares, estabas entrando. Ya te puse asistencia, Ares. Gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Nadie más? Sí. Vamos a guardar. ¿A mi Sadaí sí está? No. Va entrando. No lo puedo creer. Ah, Ok, chicos, antes que nada quiero felicitarlos por la actividad que realizaron de lo de su podcast, que lo estuve revisando a lo largo de la semana. Trajeron puntos muy importantes referente a
al tema que se les puso. ¿Alguien nos quiere compartir qué visión tuvo con este podcast? Porque aparte yo les sugiero que no solamente lo hagan como un tema de tarea, sino que ya empiecen seriamente a pensar en realizar sus propios podcasts referente a educación. ¿Quién me quiere compartir cómo lo vivió, chicos? Sí, Nancy. Bueno, buenos días a todos primero. La verdad creo que fue una actividad muy enriquecedora porque, bueno, en mi caso yo lo hice junto con una compañera de la escuela. Entonces realmente fue como con este énfasis en reflexionar no solo como las temáticas que nos venían, sino nuestras temáticas como personales dentro de la escuela, que identificábamos, sí, pero como que no poníamos sobre la mesa. Entonces, en lo particular a mí me ayudó como a reflexionar esa parte y también incluso terminando de hacer la grabación, me decía mi compañera, dice, ay, no, yo creo que ya hay que dedicarnos a esto. Creo que sí, se nos da un poquito. La Gracias. verdad es que sí, muy, muy fluido. Muchas gracias, Nancy. Ever, el tuyo estuvo fascinante con con tu muñequito y, y cómo te pusiste. Muy bien, Sí, Ever. muchas gracias, doctora. Bien, bueno, en realidad, justo como lo comenta la compañerita Nancy, eh, la problemática o el tema en sí, el cual usted nos plasmó, justamente a mí me llevó a reflexionar también sobre eh, por el cual hice mi podcast y me incliné más por la problemática que yo ahorita estoy viviendo en mi salón, que la verdad es una problemática, bueno, yo me centré en la convivencia escolar, tengo un grupo de segundo grado de primaria y la verdad que mis niños, no sé si sea la cuestión de justamente que ya vamos a terminar el ciclo escolar, creo que muchos de mis compañeros no me van a dejar mentir, que pues los chiquitos ya están pues cansados, pasan muchas cosas, ¿no? Pero en sí, justamente en esa semana que usted nos dejó pues esa tarea, justo tuve muchas situaciones, justamente hablando de la convivencia escolar, entonces creo que fue un punto muy enriquecedor en mi práctica porque me dediqué a investigar un poquito más sobre lo que yo estoy haciendo directamente, perdón, como maestra, porque le digo, es una problemática que sí me está quejando mucho en estos últimos días y justo en esa semana yo me acerqué a parte de dirección porque era una situación que se estaba ya saliendo de control. eh, a pesar de que hice mi bitácora, di las incidencias como tal de la situación que pasó con mis niños, pero creo que es justamente la parte en la que como docentes nos debemos de no únicamente centrar, vaya, justamente en lo que hablaba de la enseñanza de las matemáticas, de cada uno de los proyectos y de todo lo que debemos de enseñar tal cual, ¿no? O lo que nos corresponde como docentes, sino ver más allá de lo que nos está pidiendo esta nueva escuela mexicana y le digo justamente pues el tema central de mi podcast fue la convivencia escolar. No tuve la oportunidad como de incluir a otras personas por los tiempos y por diferentes actividades que mis compañeros tienen, pero creo que es eso, doctora. La verdad, el hecho de que estemos ahorita en esta maestría, a mí me está dejando muchas cosas. Y justamente el que yo me exija más en mi práctica docente. Y es pues lo que tengo que decir y pues gracias justamente por hacer hincapié en esta parte para que nosotros pues vayamos investigando más y nos preparemos aún más sobre lo que tenemos que hacer pues frente a grupo. Claro, muchas gracias, Ever. Muy buen podcast, ¿eh? Javier, Eh, Antes que nada, buenos días, buen día. maestra, compañeras, compañeros. Sí fue algo, una experiencia agradable en lo personal y con la persona con quien hice el podcast fue mi hija pequeña, que está a un año de terminar la prepa y bueno,
algo interesante para ella porque en algún momento me comentó, bueno, este, es que después de elegir algunas carreras, dice, bueno, ya estoy viendo como que mejor voy a ser maestra, dice. Ajá, digo, bueno, ajá, entonces, en la medida de que aún no sabe qué estudiar, a un año de terminar la prepa, pues como que va viendo, eh, pues la realidad del quehacer docente. En este caso, lo que exponíamos en el trabajo es la preparación, el compromiso y esa capacidad de adaptación ante reformas, ante cambios, ajá, ante contextos. Entonces, pues fue algo agradable, porque en el trabajo, pues, expusimos a lo mejor de manera breve algunas dinámicas, algunas actividades que se realizan dentro del quehacer docente y sobre todo dentro de la práctica cotidiana. Entonces, este, pues fue agradable, hicimos algunos ensayos y ya posteriormente depuramos la actividad y creo que a grandes rasgos, fue agradable tanto para mí como para mi pequeña, ajá, digo, sobre todo porque a un año de concluir la prepa, pues, hasta en algún momento a nosotros nos pasó, estamos indecisos de qué estudiar este, entonces, pues, esa es mi aportación, maestra. Gracias, Javier. Y sí, efectivamente fue muy fluido. De hecho, eh, pensé que inclusive tu pequeña tenía muchísimo más años porque te escuchaba muy, muy desenvuelta también. Entonces, la verdad es que muy, muy bien, Javier. Igual, muy buen podcast. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Bueno, pues específicamente este ejercicio del podcast, como les dije, a lo mejor hay muchos que no sabían que tenían el talento para esto e inclusive por ahí dentro de algunas de estos podcasts que pusieron, es pues prácticamente el exponer un tema, el que se pueda dialogar cuando hay esta situación de poder dialogar con alguien más en el momento. Y es para exponer también los puntos de vista de cada quien, pero sin decir si está bien o si está mal, simple y sencillamente el llegar a un punto de equilibrio hacia una crítica de lo que nosotros estemos necesitando referente al tema que hayamos ocupado. Y pues bueno, voy a iniciar compartiendo pantalla, compañeros. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda. Por favor, indíquenme si se ve mi pantalla, si la estoy compartiendo, porque yo ahorita ya no los voy a ver. Ya se alcanza a ver. Sí, La logro perfecto. visualizar, maestra. Gracias. Ok, pues el día de hoy vamos a ver sobre las habilidades docentes en la educación. Descubre el arte transformador de la enseñanza. En esta presentación nos sumergiremos en el mundo fascinante de las habilidades docentes, explorando cómo los educadores pueden ser verdaderos agentes de cambio en el panorama educativo actual. Analizaremos las competencias fundamentales, estrategias de desarrollo profesional y los desafíos innovadores que definen la docencia en la era digital. Vamos a tener la definición de habilidades docentes. Vamos a tener 4 puntos. El primero va a ser la planificación educativa, la segunda una comunicación efectiva, la tercera una motivación y apoyo y la cuarta una evaluación del aprendizaje, donde en la primera nos habla de un conjunto de conocimientos y capacidades para estructurar experiencias de aprendizaje efectiva.
En el segundo nos habla sobre las herramientas para guiar a los estudiantes en la construcción del conocimiento. En la tercera nos dice que hay una capacidad para impulsar el crecimiento intelectual, emocional y social de los estudiantes. Y en la cuarta nos dice que hay estrategias para valorar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de manera constructiva. Entonces, aquí podemos ver que en estos 4 puntos que nos ponen, es importante llevarlo de una forma adecuada. Es decir, si nosotros no tenemos esta planificación educativa, pues evidentemente no se sabe hacia dónde nosotros queremos llegar, cuál es el objetivo. Y pues bueno, prácticamente es casi imposible que se pueda realizar, ya que nosotros cuando vamos a un aula de clase, pues debemos de llevar ya como tal esa planificación. Donde hay que tener un poco más de cuidado, especialmente en esta comunicación efectiva, precisamente para que nosotros podamos transmitir el conocimiento adecuado para lo que necesitamos, en este caso, que el alumno aprenda. Ya vimos que hay diferentes factores para que esto se pueda realizar, pero es súper importante que esta parte de la comunicación efectiva lo llevemos dentro del proceso, porque si nosotros nos vamos solamente al final para ver si nos entendieron, en muchas ocasiones los alumnos se quedan, sobre todo los que están en primaria, se quedan en la mejor en el principio o a la mitad del desarrollo, pero ya no terminan las actividades porque no se entendió bien una instrucción o algo que se les debiera dar. En esta parte de la motivación y el apoyo, me gustaría escucharlos cómo viven esta parte de este punto que nos habla sobre la motivación y el apoyo. ¿Cómo lo viven ustedes con sus estudiantes? ¿Cómo los motivan? ¿Quién me quiere dar alguna experiencia o alguna técnica o algo que ustedes utilicen respecto a esto? Si no veo por ahí, Alicia, te escucho, Alicia. Hola maestra, buenos días compañeros. Buen día. Pues respecto a esto, yo lo he plasmado también en otras clases que siempre inicio durante la semana con una frase. Cada 8 días trabajo valor. eh, yo le digo valor de la semana, pero sabemos que bueno, antes nos daban como un calendario, ¿no? Ahorita yo voy buscando valores de acuerdo a las necesidades de mi grupo. ¿Por qué digo las necesidades? Porque si yo veo que, por ejemplo, mi grupo en la semana están a lo mejor que llegue a suceder algo y se burlan o se ríen, busco un valor que vaya respecto a eso, ¿no? Entonces, próximo lunes, porque los trabajo los lunes, trabajo un valor referente a eso y relaciono alguna frase, motivadora respecto al mismo valor. Entonces, ¿qué hago? Pues se las dicto o se las pongo en el pizarrón durante toda la semana y la analizamos, platicamos. Entonces, esa es la primera parte en la cuestión motivación. En la segunda, bueno, ya durante el trabajo. A mí me gusta mucho que expongan los niños, desde primer grado, siempre busco que expongan sus trabajos, ¿no? Sus actividades. Entonces, pues primero trabajo con los acuerdos de convivencia, vamos a poner atención, acuérdense que es importante respetar, escuchar. Cuando termina, pues aplaudimos y siempre es una palabra igual motivadora, muy bien hecho, mira, puedes mejorar en esto, pero lo hiciste excelente, tú puedes. O hay niños que, por ejemplo, les da pena pasar, no, mira, tú puedes, te apoyo, yo me paro aquí frente a ti, te voy a ayudar. Entonces busco siempre esa parte motivadora. En cuestión de actividades, como decía, que a veces los niños no llegan a terminar porque se les dificulta, y si yo veo que el niño a lo mejor no comprendió la indicación, me acerco de forma individual y le empiezo a explicar, mira, vamos a hacer esto, tú puedes, si lo vas a lograr. Veíamos, bueno, ahorita con las actividades que hemos estado realizando, vienen también cuáles son esos desafíos que enfrentamos como docentes, ¿no? Y es eso, la desmotivación de los estudiantes que en muchas ocasiones tienen, que pues ya no les interesa, lo platicaba de hecho con mi esposo, que a veces no les interesa el aprender, ¿no? Entonces, pues creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como docentes y en todo momento tenemos que estarles motivando y decirle, tú puedes, mira, si tú haces esto, vas a lograr aquello. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, la motivación a través de las palabras y pues después otra, pues en sus trabajos, muy bien hecho, excelente, felicidades, escribírselos. Yo manejo solamente un sellito de felicitación
lo demás pues es escrito y a los niños les gusta mucho cuando les pongo el sello de felicitación porque va dirigido al papá. Por favor, señor, felicite a su hijo porque el día de hoy realizó bien su actividad o logró lo esperado, ¿no? Entonces, se emocionan mucho y me dicen, maestra, se lo tengo que enseñar a mi mamá, sí, se lo tienes que enseñar y te tiene que firmar. Ah, mi mamá lo vio, mi papá lo vio y me dijo que muy bien, que yo puedo. Entonces, esa es parte de la motivación. Gracias, maestra. Muchas gracias, Alicia, por compartir. ¿Alguien más? Pues efectivamente, lo que nos... Maestra. Ah, sí, ¿alguien iba a participar? Sí, yo perdón, maestra. Bueno, ¿Ya no en alcanzo mi a ver caso, quién es? Abigail, Avi, te escucho, Avi, gracias. bueno, en mi caso lo que yo hago como para motivar a los alumnos, es como trabajar a veces por equipo. Me he topado, ahorita yo tengo alumnos de quinto grado y son muy competitivos. Entonces, aprovecho como esa parte. Obviamente trato de realizar los equipos con alumnos que tengan un poquito más de dificultades en ciertos aspectos. Y esos mismos alumnos que a veces tienen dificultades en algunas cosas, también tienen mucho potencial en otras. Entonces, trato como de equilibrar los equipos y doy los puntos de acuerdo a no individual, sino de manera colectiva. Y eso me ayuda un poquito a veces que los alumnos cuando vienen estresados o cansados o simplemente no tienen como esa actitud de trabajar individualmente, los reúno por equipos y les digo, es que si no trabajas, no solamente te estás afectando tú, sino vas a afectar a tu equipo. Y entonces como que entre ellos a veces también es esa parte de ya casi vamos a ganar, porque normalmente cada 15 días o 20 días, el equipo que gana decide la actividad que tenemos en la hora libre. En la hora libre dedico 40 minutos o 30 minutos a alguna actividad específica. Cada equipo decide si vamos a utilizar un juego de mesa, si vamos a hacer algún concurso o test de lo visto en esa quincena o en en el proyecto, o de cálculo mental, o en su caso a veces también me encontré mucho que los alumnos les llamaba la atención las actividades artísticas como manualidades. Entonces, los equipos en sí, el equipo ganador decide lo que vamos a realizar todos los demás. Y en esa parte es como lo que hacían que fueran competitivos porque querían realizar o elegir la actividad que vamos a realizar en en nuestro día o nuestra hora libre. Eso sería todo. Gracias, Avi. ¿Alguien más? Ever. Sí, gracias, doctora. Bueno, yo ahorita la motivación que utilizo con mis niños, justamente por lo que mencionaba directamente de la problemática que tengo, es ahorita hay unas fichas del álbum de fútbol. Entonces esas ahorita yo se las imprimí a cada uno de los niños y de acuerdo a cómo ellos vayan terminando sus actividades y demás, entonces la motivación que ahorita utilizo con ellos es justamente termino actividad, todo bien durante la jornada de estar, bueno, en clase, convivir y demás, fuera y dentro del salón. Se gana una tarjetita justamente para que vaya pegando y llenando su álbum. Entonces, sí, para mis niños que están en segundo grado ha resultado como muy motivante esa parte porque justamente muchos están en el entendido y en la consigna de que pues quieren llenar justamente su álbum con las fichitas de cada uno de los jugadores. Entonces, para mí ahorita, justamente por lo que menciono de mi problemática y otros puntos de que algunos niños no están terminando en tiempo y forma sus actividades, pues a mí en lo particular me ha resultado muy favorable le digo, haberles impreso a cada uno de mis niños lo del álbum y estarles entregando la fichita del jugador para pegarla y pues así poder llenar su álbum del futbolito, vaya.
sin necesidad como de gastar tanto en ese sentido, porque pues como bien sabemos ahorita el álbum justamente por lo del mundial pues está súper caro. Entonces, le digo, ha resultado favorable para mi grupo y mucho más para mí. Perfecto, muchas gracias, Ever. Javier, voy contigo. Gracias. Sí, bueno, dentro de- del salón, lo he aplicado mucho en que de pronto estamos haciendo actividades y pues ya se acerca el receso o esto sucede cuando regresas de vacaciones y traes un hábito de que pues eh, desayunas temprano, entonces no esperas hasta las 11, 11:30. Entonces, de pronto los niños, pues, empiezan, no, pues como que ya tengo hambre, ya mi pancita ya me pide algo. Entonces, hacemos pausas, si entramos 8:30, como 9:30, 10 de la mañana, entonces de pronto empiezan dicen ellos, a rugir la tripa, entonces a petición de ellos dicen, podemos comer un poquito. Entonces lo manejamos en el grupo como pellizcar un poquito. Ajá, bueno, entonces seguimos trabajando, pero vamos a pellizcar un poquito de alimento pues para hacerlo más, pues más entretenido, más dinámica las actividades y de esa manera, pues, motivamos a los alumnos y ellos también, pues, donde todos tenemos derecho hasta el maestro, porque hay un reglamento en donde el maestro no puede tampoco tomar su café en el interior, sobre todo en presencia de ellos, ni comer, a excepción de que lo acordemos entre todo el grupo. Entonces es una manera pues, de la que trabajamos. Otra es, pues, de acuerdo a intereses y habilidades que ellos muestran. Sobre todo, a estas alturas ya ellos dominan mucho lo que es el celular, entonces para ellos se les hace atractivo el asistir a hacer investigaciones al aula de computación, a realizar trabajos. Entonces, en la medida que ellos terminan sus trabajos, damos igual, no sé, 5 minutos de tiempo libre donde ellos realizan desafíos, ya sea de cálculo mental, tablas de multiplicar, entre otras actividades, siempre y cuando no se salgan pues sí, de lo académico, porque de pronto quieren hacer juegos pues sí, ya de otro tipo. Entonces, en esa medida, pues vigilarlos y decirles, ¿saben qué? Pues solamente podemos acceder a juegos interactivos, pero que sean netamente académicos. Ajá, entonces también trabajamos lo que son de repente pausas activas en el interior del salón, donde hacemos juegos de gimnasia cerebral, o algún otro comentario, o decimos, descansamos un poquito y 5 minutos y continuamos. Esa es la manera de cómo desarrollamos el trabajo en el interior del aula y sobre todo que sirve como motivación para los chicos. ¿Por qué? Pues porque, digo, de pronto se satura uno de trabajo, dicen ellos, ya me cansé, o ya van a ser la hora de salida y como que ya hay que pararle. Ah, bueno, pues hay que pararle. Pero, siempre y cuando pues eh, haya un control, más que nada vigilarlos, pues, que no desvíen la atención. Es correcto, Javier. Muchas gracias por compartir. Efectivamente, aquí, pues bueno, se está metiendo, pues que prácticamente en su totalidad lo que es la teoría humanista, donde obviamente ves las necesidades que tienen, desde las fisiológicas hasta algunas otras. Vemos también cómo con las aportaciones de los demás compañeros, pues todos estos puntos o estrategias que implementan, como los trabajos en equipo, los sellitos, los mensajes de reconocimiento, el conservar la motivación, pues evidentemente es algo que a nosotros nos va a ayudar muchísimo para cuando se tiene que dar, obviamente, este punto del aprendizaje,
Y con estas habilidades docentes que vemos aquí, pues efectivamente aprendemos que con esta parte de la planificación educativa, pues es una anticipación que nosotros tenemos que tener hacia lo que les vamos a dar a los alumnos. En la comunicación afectiva, pues la empatía que nosotros vamos a hacer con ellos. Y la motivación, esta tiene que ser constante en todo el procedimiento que nosotros llevemos. Y en este caso, pues bueno, la evaluación a lo mejor se verá como ya lo último o algo que pues ya tiene que hacerse, pero es también algo que es una alta exigencia donde no nada más nosotros pongamos una calificación, sino que también haya estos puntos donde sea integral toda esa evaluación que nosotros estamos haciendo y que a veces dentro de esta evaluación pues es la que más requiere la atención que nosotros estamos utilizando. Entonces vemos cómo todas estas habilidades nos ayudan precisamente a llegar al propósito que es la enseñanza-aprendizaje, pero dentro de estos puntos sí hay situaciones que tenemos que hacer permanente y sobre todo, y algo muy importante y lo sigo diciendo, seguir metiendo la teoría humanista al inicio de prácticamente todo, porque además de ahí viene también la parte de la motivación. Y bueno, vamos a ver esta parte de la importancia de las habilidades docentes, donde nos habla de un aprendizaje efectivo, donde las habilidades docentes van a facilitar el aprendizaje significativo y fomentan el desarrollo integral de los estudiantes. La motivación y compromiso. Los docentes motivados e inspirados estimulan el interés y la participación activa de los estudiantes y el clima de aprendizaje positivo. Un ambiente respetuoso, estimulante, va a facilitar en este caso la interacción y por supuesto que el desarrollo de las habilidades sociales. Vemos cómo en este punto precisamente las habilidades sociales nos hablan de nosotros, de cómo es que nosotros estamos para que obviamente nosotros podamos generar estas inspiraciones que nos comentan. Si nosotros pues tuvimos, porque al final del día igual somos humanos y a lo mejor llegamos en un día donde a lo mejor nos peleamos con nuestros hijos o con nuestro esposo o se nos olvidó alguna herramienta de trabajo que necesitábamos en el momento y ya no nos pudimos realizar porque se nos hacía tarde. Evidentemente, el clima que nosotros vamos a tener en ese momento cuando entremos al aula, pues a lo mejor va a ser un poco álgido, áspero, donde a lo mejor los niños pues no van a entender ni qué está sucediendo, pero sí van a captar esa esencia de que hay algo que pues no les está ayudando. Y el aprendizaje aquí que nos menciona que es el efectivo, que al final del día es el significativo, pues prácticamente es el que nos viene a salvar de todo, el poder nosotros hacer que vinculen esa información con algo que ya tienen, pero sobre todo también que no lo dejen ahí, sino que lo puedan llevar a la práctica. Por ejemplo, lo que decían de los trabajos en equipo, cómo es que a lo mejor tienen un tema de teoría, pero lo llevan a la práctica, lo van mezclando también con la motivación y todo ello precisamente pues para que los niños puedan conservar esta motivación, este aprendizaje, no siempre a lo mejor en el mismo nivel, pero que sí haya como esa constancia para poder seguir despertando ese interés. Pero reiteramos, primero tenemos que ver nosotros cómo estamos llegando al aula de clase. Por ahí había un video en TikTok, me parece donde había un profesor, ay, era asiático, no me acuerdo, de dónde, pero era asiático, y el profesor venía así todo como cansado, pero antes de entrar al aula de clases, hacía ejercicios muy rápidos, para como quitarse esa sensación. Empezaba a hacer empezaba a gesticular esta parte de la sonrisa y cuando él entraba al salón de clases, ya entraba con otra energía. Entonces, sí es muy importante también dentro de estas habilidades el cuidar precisamente la energía que tenemos como docentes. Y pues bueno, vamos a entrar a lo mejor también a estos puntos que también son álgidos en algunas situaciones donde nos habla donde el docente en la era digital, los roles y desafíos contemporáneos. Vamos a tener que el primer desafío pues es el tecnológico, el segundo desafío es el comunicativo, el tercer desafío es el pedagógico y el cuarto es el crítico.
De ahí nos dice que el docente contemporáneo es mucho más que un transmisor de conocimientos, es un estratega del aprendizaje, un arquitecto de experiencias educativas y un puente entre el conocimiento tradicional y las dinámicas emergentes. Su misión fundamental implica integrar tecnologías innovadoras, cultivar habilidades de comunicación multimodal, aplicar enfoques pedagógicos flexibles, fomentar el pensamiento crítico y transformador de cada estudiante. ¿Por qué les menciono que dentro de esta situación a veces es un poco álgido? Ahorita el tema de inteligencia artificial para muchos profesores está siendo algo que no saben cómo manejarlo. Es más, piensan que inclusive el tema de la tecnología, más bien de la inteligencia artificial, va a venir a cambiarnos o va a venir a sustituir ciertas situaciones cuando en realidad el mayor temor es el fin precisamente de una parte donde se empiece a realizar el razonamiento de los alumnos. Pero ¿cómo es que nosotros podemos hacer esto? Primero es el ver que la tecnología no es nuestra enemiga, es una herramienta y que partiendo de ahí nosotros podemos transmitirle a los alumnos el que ellos puedan realizar sus actividades, pero como un trampolín para que ellos puedan investigar, pero al final del día la inteligencia la hizo un humano y por lo tanto al haberlo hecho el humano necesita que un humano la dirija. No es que ellos lo puedan realizar. Hay el día de hoy una inmediatez, por eso es que sobre todo la inteligencia artificial se utiliza mucho, porque al final del día la inteligencia artificial es un bálsamo emocional para el alumno. ¿Por qué? Porque el alumno cuando tú le dejas hacer un trabajo y él no tiene ni idea de por dónde iniciar, cómo hacerlo o cómo realizarlo, porque esas habilidades no las ha desarrollado y sabe que se mete a la inteligencia artificial, le pone la información y la inteligencia artificial le arroja la información y al momento de leerla, él piensa que en realidad ya sabe. ¿Qué es lo que pasa en primer lugar? Le sube la autoestima, empieza a tener reconocimiento porque a lo mejor da detalles que alguien más no da, empieza a dar un panorama general de muchísimas cosas que no se estaban tomando en cuenta y eso obviamente al alumno le fomenta esta parte emocional y por eso hay un vínculo tan fuerte y no podemos quitar la parte de la inteligencia artificial con la parte emocional de los alumnos. Pero, ¿qué es lo que sí tenemos que hacerles conscientes a los alumnos? Que ellos pueden inclusive auditar a la inteligencia artificial, que si ellos no tienen el conocimiento para dar la información adecuada sobre las preguntas o los textos que ellos van a poner para buscar, evidentemente la información que obtengan puede ser verídica o puede ser que no. Y pueden inclusive hacer ahí algunas actividades si es que dentro de los niveles que manejan se los permiten. Pero sobre todo y lo más importante, el que no se vea como algo enemigo a la inteligencia artificial y a esta era digital, porque como les decía, al inicio se piensa o el temor que se tiene es que el alumno al copiar y pegar la información de la inteligencia artificial deje de pensar, pero al final del día los alumnos ya lo hacían. No es algo que vengan haciendo ahorita con la inteligencia artificial, eso lo hacían con el Rincón del Vago, o a lo mejor ya me estoy yendo muy atrás, porque en mis tiempos era el Rincón del Vago, Wikipedia y todas esas páginas donde prácticamente se copiaba y se pegaba la información. Entonces, esto es algo que nosotros vivimos ya desde hace muchos años, no es algo reciente, simple y sencillamente hay que prepararnos para hacernos amigos de esas herramientas que están llegando al día de hoy. Y como dice aquí, el poder fomentar ese pensamiento crítico y transformador, pero si nosotros desde catedráticos no sabemos cómo poderlo desarrollar y creemos que la inteligencia artificial es nuestra enemiga y por eso no dejamos que los alumnos lo utilicen, no dejamos que inclusive den información respecto a ello, pero sobre todo y lo más importante, no les enseñamos que nosotros estamos en un tema intelectual superior a la inteligencia artificial, en el sentido que inclusive el que la creó fue un humano,
pues evidentemente siempre se va a pensar que ellos nos van a controlar, cuando nosotros podemos auditar lo que está bien y lo que está mal de lo de la inteligencia artificial. Por eso es que el tema de la era digital lo tenemos que ver como una herramienta, no como un enemigo que va a venir a sustituirnos, porque el hecho de la experiencia, de la sensibilidad, de saber preguntar, de utilizar bien la mayéutica, que eso es súper importante, eso no lo va a hacer una inteligencia artificial, pero sí tenemos que tener muy en cuenta que ya no la podemos dejar de lado. Es algo que ya está en nuestro entorno y que ya haciendo un análisis crítico, si se utiliza de una forma adecuada, porque enseñemos a nuestros alumnos a utilizarla de una forma adecuada, por supuesto, que nos va a dar y nos va a brindar todo lo que aquí nos menciona precisamente. Nos va a dar el tema tecnológico, nos va a dar un tema comunicativo y nos va a dar esa parte pedagógica para llegar al punto de este criterio que es lo que se está buscando. Posteriormente vamos a tener lo que es la formación de las habilidades de la enseñanza en el desarrollo dinámico y tecnológico. Cursos en líneas como plataformas que en este caso van a ofrecer la parte de estas habilidades docentes, libros y recursos digitales, donde nos menciona precisamente sobre estos textos pedagógicos, los talleres y seminarios, donde va a haber estos espacios de aprendizaje práctico colaborativo con nuestros docentes. Como ven, el tema de la formación hacia nosotros es súper importante y sobre todo nos vuelven a marcar el tema tecnológico, tanto para utilizarlo de herramienta como lo que estamos haciendo ahorita de tomar una licenciatura en línea, que obviamente nos abre las puertas y un panorama muy amplio, no solamente en un tema académico, sino obviamente después profesional y laboral. Igual, en todas las facetas que nosotros necesitemos, la tecnología nos lleva a este desarrollo, como lo podremos definir sobre este punto dinámico hacia las formas, hacia la formación que nosotros también necesitamos y que evidentemente eso se va a repercutir con nuestros alumnos. Simplemente hay que hacer conciencia. Al día de hoy, ¿cuántos de nosotros hemos tomado un taller, un seminario, un congreso recientemente? ¿Cuánto tiempo tiene que no estamos actualizados? Sobre todo en el área, o bueno, más bien con la herramienta digital, porque ya no necesitamos estar presente en el lugar para poderlo hacer, ya lo podemos hacer a distancia. Entonces, hay que preguntarnos cuántos de nosotros estamos utilizando la tecnología a nuestro favor, precisamente, sobre todo en nuestra área, que tenemos que estar actualizados permanente, porque la educación, como se sabe, no es estática, todo el tiempo está evolucionando. Y de ahí viene esta parte de la identificación, análisis y modificación de las competencias docentes, donde hay una autoevaluación, una observación, un análisis de datos y una adaptación. En el primero, pues nos pide reflexionar sobre la propia práctica docente e identificar las áreas de mejora. Como les comento, ¿cuántos de nosotros tenemos algún curso, algún taller o algún congreso o algo que nos ayude ahorita a poder crear esta relevancia en cuanto a la actualización? Igual, el punto de la observación, el pedir a los colegas que observen las clases para recibir feedback y obtener una perspectiva externa, que bueno, ahí yo tengo un punto un poco complejo en esa parte, cuando la observación en realidad la hace una persona que tiene autoridad y no una persona que es autoritaria, porque es muy diferente y sobre todo más en el área donde muchos nos movemos o se mueven. Si le caíste bien a quien te va a ir a observar, pues ya la hiciste, pero si no le caes bien a la persona que te va a ir a observar, la información, pues los datos duros que arrojan no siempre son los correctos. De ahí el análisis de datos, donde hay que evaluar el progreso de los estudiantes a través de las pruebas, proyectos y observaciones para identificar el área de enfoque. Y esto es muy importante porque al final del día, como dijimos, esto se tiene que hacer en proceso, no lo podemos dejar solamente hasta un cierto punto. Esto es lo que nos va a ayudar precisamente a saber qué es en qué estamos a lo mejor con áreas de oportunidad o hacia dónde nos vamos a dirigir o en qué hay que poner más atención o si vamos perfectamente bien y podemos añadir algo muchísimo mejor. La adaptación, como la modificación y las estrategias de enseñanza,
basándose en las observaciones y análisis para la mejora del aprendizaje. En muchas ocasiones, a veces igual nos cuesta mucho trabajo adaptarnos como catedráticos a las necesidades que se tienen, pero es importante poderlo realizar. Y de ahí viene un punto también importante que nos habla del liderazgo y motivación, donde hay 4 puntos. El primero nos dice establecer objetivos. Definir metas claras y desafiantes para inspirar a los estudiantes. Fomentar la participación, crear un ambiente inclusivo donde todos se sientan valorados y tengan la oportunidad de contribuir. Reconocimiento y refuerzo. Celebrar los logros de los estudiantes y reconocer sus esfuerzos. El 4, la comunicación efectiva, escuchar con atención a los estudiantes, comprender sus necesidades y responder de manera clara y empática. Aquí quiero enfatizar un poquito en lo que Alicia hace, el hecho de escribirle esas notitas a los padres de familia donde el alumno está haciendo bien las cosas, híjole, es algo invaluable y aparte es una forma de empoderar al alumno y al padre de familia porque al final del día es un mensaje para los dos, es decir, de que el papá lo está haciendo bien, bueno, los papás lo están haciendo bien y que el alumno lo está haciendo bien y por lo tanto se ve reflejado, pero no solamente está reflejado en una calificación, se está reconociendo de lo que se tiene que hacer. Y esto a veces, en muchas ocasiones, el tema del liderazgo no se entiende de la forma correcta. En muchas ocasiones el liderazgo se entiende como una situación donde yo tengo el poder ahora y los demás me tienen que obedecer y hacer todo lo que yo les diga porque mi visión es la única y así tiene que ser. Pero la realidad es que el liderazgo, porque no podrías decirles el verdadero liderazgo, o sea, o es liderazgo o no es liderazgo, o sea, no hay medias tintas. El liderazgo es precisamente esta parte, empoderar a las personas que están a tu cargo para que ellos puedan lograr muchísimo más cosas por ellos mismos. Y partiendo de eso, entonces prácticamente no tienen ellos limitantes hacia poder realizar algo. Pero para que nosotros podamos llegar a ese punto de liderazgo, tenemos que confiar en nosotros, tenemos que saber que nosotros estamos liderando de una forma adecuada y que nosotros al formar y potenciar líderes que tenemos a nuestro cargo, que a lo mejor en el momento no lo son porque sabemos que el líder se hace y nace, o sea, no es algo que sea exclusivo solamente de la genética o una situación que se va aprendiendo dependiendo del ambiente que se tenga. No, o sea, es de los dos tipos que haya, pero si tienen un buen líder que los guíe, que los potencie y que saque toda ese bagaje que van a necesitar y estrategias para que puedan realizar su trabajo, evidentemente esto se va a realizar de una forma adecuada. Y por lo regular, cuando hay liderazgo, casi siempre va a haber motivación. Habrá momentos en que no, pero precisamente esta parte del liderazgo, como ya también viene muy estructurado, va a ayudar a los demás a que las cosas funcionen. Como mencionábamos hace un momento en la lámina anterior, nos hablaba sobre la observación. Hay personas que dicen, es que si van a entrar a observarte y eres un buen catedrático, lo tienes que demostrar. Sí, pero en muchas ocasiones, como les digo, cuando la persona que entra a observarte en realidad no entra con el tema de autoridad, sino con autoritarismo, de alguna manera va a cambiar la perspectiva o la situación que se está viviendo en ese momento. Entonces, partiendo de estas situaciones, podemos darnos cuenta que si entra la persona con autoridad, evidentemente no solamente nos vamos a sentir acompañados, sino que a lo mejor inclusive vamos a intentar que esa persona que está entrando a hacer observaciones aprenda un poco más allá de lo que a lo mejor esa persona sabe. Pero si llega en un ámbito de autoritarismo, aunque tú tengas un tema totalmente estructurado y seas un muy buen catedrático, algo en ti va a cambiar. Y no es porque seas malo, sino porque evidentemente la energía de la otra persona pues no te va a ayudar para estas circunstancias. Hablando en que entra como autoritario. Pero si entra como autoritario y aparte le caes mal, bueno, ya, el tema es punto y aparte, ya sabemos cuál sería el resultado.
Entonces, vemos cómo esta parte de liderazgo y la motivación, como nos dice aquí, ya dentro de estos 4 puntos que nos menciona, sí es muy recomendable y yo te aplaudo, Alicia, y espero que alguien más también lo haga. El hecho del reconocimiento al alumno y a los padres de familia, fundamental. Y a veces, aunque no lo hagan excelentemente bien, o sea, el hecho de que reconozcan, ya elevan al alumno en otro punto para que él sepa que sí puede hacer muchas cosas, porque también parte de lo que nosotros traemos como alumnos es que nos etiquetaron. Yo he tenido alumnos en licenciatura donde llegan mis alumnos y me dicen, maestra, yo tengo cerebro de gelatina y no voy a aprender nada. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que eso es algo que les dijeron desde que estaban en primaria, secundaria o preparatoria, pero les empiezas a platicar, a decir, a mencionar otra realidad, se la creen. Y son a veces de los mejores alumnos que puedes llegar a tener. ¿Qué les faltaba? Simple y sencillamente un líder que los reconociera y que los motivara, pero no que se quedara solo ahí, sino que sacara ese potencial para que evidentemente puedan hacerlo. Y de ahí, pues bueno, nos vamos al punto de la evaluación y la retroalimentación. Vamos a tener aquí la parte de la evaluación formativa, que es ofrecer la retroalimentación constante de de los estudiantes para orientar su aprendizaje y facilitar su progreso. La evaluación sumativa, que es evaluar el aprendizaje al final de un ciclo para verificar el dominio de los conocimientos y habilidades. Diversidad de métodos, que es utilizar pruebas, proyectos, portafolios y observaciones para evaluar el aprendizaje de manera integral. Como les venía diciendo, el parte de la evaluación, pienso que es dentro de estas habilidades, no es que sea como la más difícil, pero sí la que requiere un alto valor muy importante, sobre todo de objetividad, donde la evaluación tiene que ir más allá de aplicar solamente un examen escrito o de asignar una calificación de 1 a 10, sino son situaciones muchísimo más complejas, como el ver cómo es que se está realizando la evaluación, qué fue lo que el alumno aprendió, el crear las herramientas que nos permitan ver el conocimiento real del alumno, no solamente la parte de una calificación. Es decir, si a lo mejor yo estoy haciendo o estoy dando un tema a través de estos proyectos, a través de estas exposiciones que ya comentaron algunos alumnos, nos dan esa información de la calidad que se está teniendo en cuestión del aprendizaje. El diseñar precisamente estos criterios para no enfocarnos solamente a una parte cuantitativa, sino también la cualitativa de lo que nosotros tenemos que hacer dentro de estas evaluaciones. Y sobre todo un desafío que se tiene muy importante, pues es la diversidad que nosotros contamos precisamente en el aula, donde tienes tú que realizarlo de manera justa y sin dejar perder o dejar de valorar absolutamente a nadie. Me imagino que en algún momento ustedes han visto una imagen donde dicen que todo se les va a evaluar de la misma forma y está un árbol y están diferentes animales, ¿cierto? Y de ahí la evaluación es, quién puede subir al árbol. Me imagino la han visto, ¿sí? Levanten su manita para ver si estamos todos en la misma frecuencia. Muchas gracias, Javier. Gracias. Ahora, yo les pregunto, ¿quién de ustedes, levanten la mano, si yo les dijera, a ver, compañeros, elijan un animal para poder subir al árbol? ¿Alguien de ustedes, levanten la mano, escogería al pez? ¿Quién me dice, sí, maestra, yo escogería al pez para subir al árbol? Levanten la manita. Digital de preferencia. Prácticamente nadie, ¿no? Escogeríamos al pez.
Escogeríamos a lo mejor al más hábil para poder trepar o poder hacer. Pero ¿ustedes creen que el pez en realidad no va a poder subir el árbol? ¿Quién me dice, maestra, el pez no va a poder subir el árbol? Ahora, la situación es que el pez sí puede subir el árbol, pero ¿cómo lo va a hacer? Obviamente a través de las estrategias que le pueda dar su catedrático. ¿Cómo? Ah, pues desarrolla tus habilidades. Es decir, si tienes pez y tienes escamas, a lo mejor hay una parte en donde te puedes mantener un poco húmedo e ir subiendo lo más rápido que puedas para que puedas escalar porque tus escamas pueden ir con la corteza del árbol y subes, aunque esa sería como muy arriesgada. Pero la segunda, desarrolla la habilidad de comunicación y si tienes muchos amigos, pues obviamente que alguno de ellos, como el elefante, puede ayudarte a subir o a trepar o a lo que te pidan en el momento. Pero lo importante dentro de esta evaluación y retroalimentación con este análisis, compañeros, es el hecho de que si nosotros vemos que tenemos peces en en nuestras aulas, que los blindemos precisamente de estas herramientas para que en el momento de que venga una evaluación ellos tengan toda la gama que necesiten para que puedan ellos realizarla. Y no me refiero a un examen solamente, sino a los proyectos y a todo lo que les permita poder desarrollar esta evaluación, tanto formativa como sumativa. Y evidentemente, como dicen, el que no se encajone a un alumno sobre ciertas situaciones. Pero como les decía, tenemos un gran desafío con esta diversidad en el aula, pero no por tenerla, pues a los pececitos los vamos a dejar afuera o les vamos a poner un 5, un 4, un 3. Digo, a reserva de que ya haya otras situaciones que son entendibles. Pero si es porque a lo mejor necesitan un empujoncito, que busquen todas las herramientas que sean necesarias para que ellos puedan aprender a diferentes ritmos, a diferentes situaciones, a diferentes circunstancias, obviamente con el estándar académico, pero sin dejarlos de lado. Y como les digo, a veces en muchas ocasiones cuando se pone esta imagen de que no se puede evaluar a todos igual, pues no, pero al final del día dentro de esta diversidad hay que hacerlo. Y como les digo, al pez no lo podemos dejar al lado, pero peor aún, si nosotros no somos el pez, qué padre y súper bien, pero imagínense que nosotros fuéramos ese pez, ¿qué estaríamos haciendo ahorita? Nosotros, ¿cómo estaríamos emocional, en muchísimos otros ámbitos? Entonces, por eso nuestra responsabilidad es, si tenemos pececitos dentro de nuestra aula de clases, pues obviamente el poderlos ayudar a que realicen todo lo que se necesita. Después vamos a tener lo que es la innovación y la adaptabilidad, donde tenemos un aprendizaje personalizado, que es diseñar experiencias educativas que se adopten flexiblemente a los diferentes estilos, ritmos y capacidades de aprendizaje de cada estudiante. La integración de la tecnología es incorporar innovadoras herramientas digitales que transformen el aula en el espacio interactivo, dinámico y también en la parte de la conexión y las competencias del siglo XXI. El aprendizaje basado en proyectos donde implementar metodologías que permitan a los estudiantes construir conocimiento significativo mediante la resolución de desafíos reales y contextualizados. La colaboración y trabajo en equipo de crear ambientes de aprendizaje que estimulen la interacción, el diálogo constructivo y el desarrollo de competencias sociales y profesionales. Y pues bueno, prácticamente con estos puntos podemos ver precisamente cómo esta innovación y adaptabilidad la podemos realizar. No sé si todos tengan a la mano el tema tecnológico, como nos mencionan aquí, pero por ejemplo, la gamificación sí puede ayudar al día de hoy al aprendizaje de los alumnos, los motiva, los enfoca, los mantiene en aprendizaje y también desarrolla esta parte de ser competentes.
no solamente para saber quién terminó primero, sino para a lo mejor si algún alumnito se le está dificultando, el otro alumno le puede ayudar también a hacer. Entonces, no sé qué tan viable lo tengan ustedes, sobre todo a nivel primaria, pero si hay algún punto que les sirva, sería importante que dentro de las materias que manejan o temas, la gamificación es una muy buena herramienta. Y de ahí, pues bueno, vamos a la actualización y profesionalización, retos continuos para el docente. La educación es un campo en constante evolución. El docente debe mantenerse actualizado en las nuevas tendencias pedagógicas, las tecnologías educativas y la investigación en educación. La actualización y la profesionalización son elementos esenciales para desarrollar las competencias docentes y brindar a los estudiantes una educación de calidad. Ya vimos que la limitante de nuestros alumnos en muchos casos va a ser lo que nosotros como catedráticos sepamos. Si nosotros sabemos mucho, le vamos a transmitir mucho a nuestros alumnos, pero si nosotros estamos limitados, pues evidentemente el aprendizaje de ellos también va a ser limitado. Por eso la importancia de la actualización y la profesionalización, y nuevamente les hago esta reflexión. ¿Cuántos de nosotros en los últimos meses, para no decir semanas, han realizado algún tipo de actualización? Si no lo han hecho, búsquenlo. Ya vimos la otra parte de la ventaja de la tecnología, que nos permite precisamente tener este tipo de actualizaciones sin tener que salir de casa, hacerlo al ritmo y a lo que nosotros necesitemos. También hay muchos cursos que son gratuitos y que no necesitan esta parte económica para poderlos tomar. Y siempre y sobre todo el tema de la investigación, el estar indagando sobre lo que en algún momento se va a necesitar. Y bien, ahorita les voy a pasar un video. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, alguna situación. Ok. Me dicen si se ve y si se escucha, por favor. Hoy hablaremos de las 5 ¿Sí se ve y si se escucha? Sí se ve y Sí, sí se maestra. escucha. competencias que todos ¿Sí? Ok, se los pongo entonces. docentes del siglo XXI. Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de las 5 competencias que todo docente del siglo XXI debe tener. Estamos en la cuarta revolución industrial. Hoy en día, nuestros estudiantes pueden consultar cualquier tipo de información en cualquier momento desde cualquier dispositivo. En el siglo XXI, el rol del docente ha cambiado, dejando de ser la estrella del salón de clases para convertirse en un facilitador, apuntando por el aprendizaje colectivo y mucho más participativo. Ya no hace falta memorizar la teoría, porque todo el conocimiento está a unos cuantos clics de distancia. Así que ha llegado el momento de introducir un nuevo enfoque, porque con el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los docentes no nos podemos quedar atrás. Estimados educadores, debemos ponernos al día. Por tal motivo, hemos creado este canal para ayudarles en el proceso de ir adquiriendo estas nuevas competencias digitales que les permitirán dinamizar sus clases, conseguir que nuestros estudiantes se mantengan motivados y con mucho interés en las materias que impartimos. Esto es Aula Siglo XXI, y estas son las 5 competencias que todo docente del siglo XXI debe tener. Manejo de las nuevas tecnologías. Aprender a utilizar los recursos tecnológicos y llevarlos al aula de clase es fundamental. No estamos hablando de un requisito para nuestra vida profesional, sino la tecnología forma parte de nuestro día a día y el dominio de la misma es un complemento de nuestra formación profesional
y un plus para nuestra vida personal. Sabiendo manejar estas nuevas herramientas, es posible comunicarse mejor con nuestros estudiantes en su mismo lenguaje y con sus mismos medios. Para ejercer la docencia en el siglo XXI no es necesario ser un experto en tecnología. Hoy en día, la mayoría de las herramientas son fáciles de usar porque son intuitivas y sencillas. Por lo tanto, hay que perderle miedo a la tecnología y dejar de preocuparse. Utilizar aplicaciones como Facebook y WhatsApp es un buen primer paso. Las redes sociales y recursos digitales pueden hacer mucho para dinamizar una clase. Educación personalizada. Los buenos profesores sabemos identificar las capacidades y habilidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes. Y con el nivel de acceso que tenemos a todo tipo de dispositivos conectados a Internet, es más sencillo dar las indicaciones adecuadas a cada uno de ellos en función de sus necesidades de aprendizaje. Si les está gustando este video, no olviden darle like y compartirlo con otros docentes. Ciudadanía global. Estamos en el siglo XXI. Vivimos en la era de la información. Somos una sociedad globalizada e interconectada. ¿Por qué no usar todo esto a nuestro favor? Tenemos acceso a cualquier noticia, video o imagen, prácticamente de cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma. Así como una noticia recorre el mundo en unos cuantos segundos, un nuevo conocimiento, descubrimiento, teoría o metodología la tenemos a nuestro alcance con un clic y la podemos trasladar a nuestras aulas de clase. Existen recursos como Google Earth que permiten realizar recorridos virtuales por uno o varios países sin salir de casa. Las redes sociales permiten hacer contacto con expertos de otros países en áreas de conocimiento muy específicas. Dichos expertos pueden ser invitados a nuestra aula por medio de una videoconferencia para interactuar con nuestros estudiantes. Con un poco de creatividad se puede encontrar otras formas de sacarle provecho a la ciudadanía global. Aulas sin papel. Aulas sin papel, ¿por qué no? Hay tantas herramientas a nuestro alcance que puede ser un ejercicio muy sencillo y atractivo para todos. Se trata de disminuir costos y ser amables con el medio ambiente. Olvidémonos de trabajos escritos e invitemos a nuestros estudiantes a entregar sus informes de una manera digital, por ejemplo, en un documento compartido en la nube. Además, los resultados de las investigaciones se pueden compartir en blogs, videos de YouTube o también fotomontajes. De esta manera, los estudiantes desarrollarán sus habilidades de autoaprendizaje y autorregulación, identificarán fuentes confiables de información online, estimularán su creatividad y aprenderán a manejar nuevas herramientas tecnológicas. Lo más importante, se divertirán aprendiendo. Docencia TIC. Es necesario aprender a utilizar algunas de las plataformas desarrolladas para educadores, como puede ser Google Classroom o Microsoft Teams. De esta manera podemos compartir información con nuestros estudiantes. Los entornos virtuales de aprendizaje son plataformas que permiten compartir información, solicitar retroalimentación de parte del docente, subir tareas, debatir sobre temas específicos, realizar actividades síncronas y asíncronas, entre otras. Esto puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier horario, si todos cuentan con dispositivos con acceso a Internet. Adaptarse a esta era digital no es opcional, es un requisito que permitirá que nuestra experiencia como docentes sea mucho más amena. Debemos darle una oportunidad a las nuevas tecnologías, aprender a usarlas e ir introduciéndolas poco a poco en nuestro día a día. Nuestros estudiantes estarán motivados y estarán preparados para afrontar los retos y oportunidades que plantean y ofrecen las nuevas tecnologías. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a este canal y compartirlo con otros educadores que puedan estar necesitando esta información. Como decía Steve Jobs, cofundador de Apple Computer, la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.
Y ahora, Espera, por ¿qué edad último, tiene el vamos nuevo empleado? a ver esto. No lo sé, pero él usa Excel literalmente. Debe ser el nuevo analista. Sí, primero. A inicios del siglo XX, la formación de docentes ya era una tarea que desempeñaban las cerca de 45 escuelas normales existentes. Durante la etapa del porfiriato en las aulas normalistas, se forjaron métodos de enseñanza, los cuales serían el pilar para la profesionalización de los futuros maestros mexicanos. Para atender a un mayor número de docentes en formación, se establece la Escuela Normal Nocturna en 1912. La consolidación de este proyecto se vio interrumpida por la Revolución Mexicana. Sin embargo, al terminar esta, se estableció el orden. Se funda en 1921 la Secretaría de Educación Pública y se crea el Departamento de Educación y Cultura Indígena, que coordinó la etapa de reconstrucción, donde surge la iniciativa de llevar la educación al campo como compromiso por la participación de campesinos e indígenas en la revolución. Las escuelas normales formaron a los maestros para educación primaria que se requerían para atender el área rural. En 1923 se les conoció como Casas del Pueblo. La mayoría de estas escuelas funcionaron rudimentariamente. No tenían programas de estudio, trabajaban durante 2 años en áreas de prácticas en el campo, oficios, pequeñas industrias y educación física. Con base en la reforma educativa de 1925, propuesta por el maestro Lauro Aguirre, se fusionaron las 3 escuelas normales que en ese momento operaban en el Distrito Federal, que dieron origen a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. La propuesta era ofrecer un magno laboratorio pedagógico de proyección nacional para preparar a los maestros urbanos y rurales, educadoras de jardines de niños, maestros misioneros y técnicos en educación. Una formación sistemática y actualizada a las nuevas propuestas pedagógicas de la época. Bien, compañeros, prácticamente la clase está concluyendo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algunas... Ay, un segundo. Ok, no sé si alguien tenga alguna duda, quisiera hacer algún comentario. ¿No? ¿Todo Muy bien? interesante, maestra, muy interesante desde Gracias, Javier. la parte que habla de liderazgo. Esa parte es muy, muy fundamental creo que desde los centros de trabajo de donde estamos
desarrollando nuestra actividad hasta nuestro salón de clases. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya lo han expresado compañeras, compañeros, tenemos directores que de pronto pecan de autoritarismo, sin tener esa habilidad para poder dirigir a un grupo de docentes. De igual forma nos pasa a nosotros cuando tenemos a los chicos, Alumnos. y también esa parte me pareció muy interesante y pues creo que nos llega. Digo, ¿por qué? Porque digo, una experiencia en mi escuela, acá se cambió el director era una persona muy humana, ajá, un líder, un verdadero líder, y de pronto llega una compañera y quiere imponer eh, una manera de trabajar un tanto normativa. Eh, entonces, sí, me cayó el 20, digo, y y la otra parte es donde menciona en que estamos ante una sociedad globalizada e interconectada y que como tal, pues no debemos tenerle miedo a incursionarnos en, eh, en esa, pues sí, en esa dinámica del uso de la tecnología. Y mencionaba otra parte donde decía que, pues, en la actualidad ya no es una opción de si eliges el uso de las TIC, sino que es una necesidad para poder adaptarte a la nueva realidad. Es correcto, Javier, y sobre todo que es una súper herramienta porque apenas, bueno, estoy haciendo una investigación. Yo me encuentro en el área de Toluca, no sé los demás, y es más, no sé si ya se los había comentado, pero fui a la biblioteca pedagógica que está aquí en el área de Toluca y los libros que tienen, bueno, son de no sé hace cuántos, casi siglos, ¿no? O sea, es decir, no hay información que a mí en ese momento me hubiera servido para poder sustentar la investigación que estoy haciendo. Entonces, el hecho de que tengas la tecnología en el momento, pues ya de ahí obviamente me arrojó muchísima información, obviamente en un tema científico, pero ahí es donde agradeces, porque ¿qué hubiera hecho yo en estar buscando de biblioteca en biblioteca? Digo, les hablo de de aquí de Toluca, no sé, una investigación son 5 años, cuando mucho, lo que te aceptan, lo que sería admisible. Entonces, si obviamente ya los libros tienen muchísimos años más, pues es un poco complejo de tener el punto tecnológico a nuestro favor. Muchas gracias, Javier, por tu aportación. ¿Algún otro comentario, compañeros? Perfecto, pues si no hay, ¿alguien iba a hablar? No, ¿verdad? Ok, si no hay mayor situación, compañeros, fue un placer estar con ustedes. Nos veríamos la siguiente clase y que tengan un muy bendecido día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente, buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.